Tenía apenas 17 años cuando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras muchos jóvenes apenas intentan descubrir quiénes son, él creyó haber encontrado la respuesta definitiva: entregarse completamente a Dios. A los 23 años fue ordenado sacerdote. No era una vocación improvisada. No fue un impulso pasajero. Había estudio, formación, discernimiento, comunidad. Había años de seminario, oración, acompañamiento espiritual. Había una convicción profunda de que el sacerdocio no era simplemente una opción de vida, sino una llamada. Su nombre, Alberto Ravagnani. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a hacerse conocida más allá de los muros parroquiales. No era el sacerdote distante de generaciones anteriores. Hablaba el lenguaje de los jóvenes. Usaba redes sociales. Respondía preguntas incómodas. Se sentaba frente a una cámara y hablaba de fe con naturalidad. Sin rigidez. Sin miedo. Miles comenzaron a seguirlo. En un mundo donde la Iglesia suele ser percibida como lejana, su estilo parecía diferente. Cercano. Directo. Humano. Para muchos, era el ejemplo de que el sacerdocio podía dialogar con la cultura digital sin perder identidad. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No fue un escándalo. No hubo acusaciones. No existió una caída moral pública. Lo que ocurrió fue más silencioso. Más profundo. Más difícil de explicar. Una incomodidad interior. Primero, pequeñas tensiones. Luego, preguntas más insistentes. Después, una sensación que ya no podía ignorar. Ravagnani comenzó a experimentar una fractura entre el rol que desempeñaba y lo que sentía en su interior. El celibato, que en su momento fue asumido como signo radical de entrega, comenzó a sentirse como un límite existencial. El alzacuello, que simbolizaba una identidad clara, empezó a percibirse como un peso. La liturgia, centro de la vida sacerdotal, dejó de resonar con la misma fuerza. Y aquí surge la primera pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando un sacerdote ya no experimenta el ministerio como plenitud, sino como tensión? Durante siglos, el sacerdocio ha sido entendido como una configuración ontológica. No simplemente una función. No un trabajo. No un servicio temporal. En la tradición católica, la ordenación imprime carácter. Marca para siempre. No es algo que se ejerce solamente. Es algo que se es. Por eso, una renuncia al ministerio no es solo un cambio laboral. Es una fractura espiritual profunda. Cuando finalmente anunció su decisión de dejar el ejercicio público del sacerdocio, muchos se sorprendieron. Otros lo defendieron. Algunos lo criticaron. Las reacciones fueron inmediatas. Pero más allá del ruido digital, la cuestión de fondo era otra. ¿Estamos ante la historia de un hombre que cambió de rumbo, o ante el síntoma de algo mayor? Porque su caso no aparece en el vacío. Vivimos en una época donde las vocaciones sacerdotales disminuyen en muchas regiones del mundo occidental. Donde el número de seminaristas se reduce. Donde el papel social del sacerdote ya no ocupa el mismo lugar que hace 50 años. La figura del sacerdote ha pasado de ser referente cultural a convertirse, en muchos contextos, en una figura casi marginal. Y en medio de esa transformación histórica, emerge una generación que no quiere repetir modelos heredados sin cuestionarlos. Ravagnani pertenecía a esa generación. Una generación que no teme hacer preguntas. Que busca coherencia entre identidad y experiencia. Que no se conforma con respuestas abstractas si no hay vivencia interior. En varias intervenciones públicas, él mismo habló de sus dudas. De su proceso. De su discernimiento. No lo presentó como rebeldía. Tampoco como crisis de fe. Más bien como una búsqueda de autenticidad. Pero aquí aparece otra tensión fundamental.
La autenticidad personal, en el cristianismo, no siempre coincide con la comodidad individual. La cruz no es un símbolo de satisfacción inmediata. El celibato, históricamente, no ha sido entendido como simple disciplina, sino como signo escatológico. Un anticipo del reino. Una entrega total que apunta a algo más grande que la realización afectiva. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Puede la búsqueda de autenticidad justificar la renuncia a un compromiso asumido ante Dios y la Iglesia? No es una pregunta para juzgar. Es una pregunta para comprender la profundidad del dilema. Porque el sacerdocio no es solo vocación individual. Es también realidad eclesial. Es misión confiada. Es responsabilidad comunitaria. Cuando un sacerdote deja el ministerio, no solo redefine su vida personal. También impacta a quienes lo veían como pastor. A quienes se confesaban con él. A quienes lo escuchaban predicar. A quienes encontraban en su presencia una mediación concreta de lo sagrado. Y sin embargo, la Iglesia también ha conocido renuncias a lo largo de su historia. Algunos abandonaron por crisis doctrinal. Otros por persecución. Algunos por debilidad humana. Otros por razones personales profundas. No es un fenómeno nuevo. Pero cada época le da un significado distinto. En nuestro tiempo, donde la identidad parece cada vez más fluida y revisable, incluso las decisiones más radicales parecen estar sujetas a reconsideración. Antes, la ordenación sacerdotal era vista como un punto sin retorno. Hoy, culturalmente, casi nada parece irreversible. Y es aquí donde el caso Ravagnani se vuelve simbólico. No porque sea el primero. No porque sea el más famoso. Sino porque encarna una tensión muy contemporánea. La dificultad de sostener compromisos definitivos en una cultura que privilegia la flexibilidad. ¿Es posible vivir una vocación para siempre en una sociedad que sospecha de todo lo permanente? La renuncia de un sacerdote joven, formado, visible y cercano a la juventud digital no es un hecho aislado en términos sociológicos. Es una señal de una transformación más amplia. Pero aún no hemos llegado al núcleo más delicado de la cuestión. Porque más allá del celibato, más allá del rol social, más allá de la identidad pública, existe un punto central en la vida sacerdotal, la Eucaristía. Y cuando la relación con la liturgia cambia, cuando la celebración deja de ser el corazón vibrante del ministerio, la crisis adquiere otra dimensión. No se trata solo de estilo pastoral. Se trata del centro mismo de la vocación. La misa no es un añadido en la vida del sacerdote. Es su razón de ser. Y cuando ese centro pierde fuerza interior, la pregunta ya no es simplemente psicológica. Es teológica. En ese punto, la historia deja de ser solo biográfica y se convierte en una interrogación sobre el significado actual del sacerdocio. Porque tal vez la cuestión no sea únicamente por qué Alberto Ravagnani dejó el ministerio. Tal vez la cuestión sea que revela su decisión sobre el estado espiritual y cultural de nuestro tiempo. La crisis de una vocación rara vez comienza con un anuncio público. Comienza en silencio. No sucede frente a una cámara. No nace en un debate. Se gesta en la intimidad de la conciencia, allí donde nadie más puede entrar. En el caso de Alberto Ravagnani, la fractura no fue una ruptura abrupta con la fe. Tampoco fue un rechazo frontal a Dios. Fue algo más difícil de detectar, una distancia creciente entre lo que hacía y lo que experimentaba interiormente. En diversas intervenciones posteriores a su renuncia, dejó entrever que el conflicto no era simplemente disciplinar. No se trataba solo de una norma externa. Era algo más profundo, la dificultad de reconocerse plenamente en el rol sacerdotal. Aquí conviene detenerse. El sacerdocio católico no es únicamente una función social ni un liderazgo espiritual voluntario. Según la teología sacramental, el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Cuando celebra la Eucaristía, cuando absuelve en la confesión, cuando bendice, no lo hace como delegado simbólico,
sino como mediación real. Eso significa que el núcleo del ministerio no está en la simpatía personal, ni en la capacidad comunicativa, ni siquiera en la popularidad pastoral. Está en la configuración sacramental. Por eso la pregunta se vuelve más delicada. ¿Qué ocurre cuando esa configuración ontológica no es vivida subjetivamente como plenitud? En una cultura contemporánea marcada por la psicología, la autenticidad y la coherencia emocional, la experiencia interior adquiere un peso enorme. Si algo no se siente auténtico, se cuestiona. Si genera tensión prolongada, se reconsidera. Si produce conflicto interno, se redefine. Pero la tradición cristiana, durante siglos, entendió la vocación también como perseverancia en medio de la sequedad. Como fidelidad incluso cuando la emoción desaparece. Como constancia más allá de la satisfacción inmediata. Aquí aparece una tensión generacional. Las generaciones anteriores crecieron en contextos donde la estabilidad era valor supremo. Permanecer era virtud. Hoy, la movilidad es norma. Cambiar no es fracaso. Es adaptación. Replantear decisiones no se ve como debilidad, sino como crecimiento personal. Ravagnani pertenece a esta nueva sensibilidad cultural. Y eso no significa superficialidad. Significa que fue formado en un mundo donde la identidad no se percibe como algo inmutable, sino como un proceso en construcción. Sin embargo, el sacerdocio católico fue concebido como entrega definitiva. No provisional. No experimental. Definitiva. Esa fricción entre cultura y sacramento es el verdadero punto de análisis. No se trata de juzgar su decisión. Se trata de comprender el choque entre dos visiones del compromiso. En una de sus reflexiones, dejó claro que no perdió la fe. Que no se convirtió en adversario de la Iglesia. Que no rechazó a Cristo. Simplemente reconoció que no podía continuar ejerciendo el ministerio sacerdotal con la coherencia interior que consideraba necesaria. Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Es preferible un sacerdote que permanece en el ministerio aún atravesando sequedad y conflicto? ¿O uno que se retira porque ya no se siente plenamente identificado? La respuesta no es sencilla. Porque el ministerio no pertenece solo al individuo. Pertenece a la Iglesia. Y la Iglesia no es una suma de experiencias subjetivas. Es una realidad sacramental que trasciende las fluctuaciones emocionales. Pero al mismo tiempo, el sacerdote no es un engranaje impersonal. Es un hombre concreto. Con historia. Con límites. Con afectividad. En este punto entra en juego uno de los aspectos más sensibles, el celibato. Para la tradición latina de la Iglesia, el celibato no es simple renuncia. Es signo. Signo escatológico. Anticipo del reino. Expresión radical de que Dios basta. Sin embargo, en el contexto cultural actual, donde la realización afectiva y la experiencia de pareja se consideran dimensiones esenciales de la plenitud humana, el celibato aparece muchas veces como incomprensible. No solo difícil, incomprensible. Y cuando una disciplina espiritual deja de ser entendida como signo y comienza a vivirse como carencia, el peso se intensifica. Históricamente, miles de sacerdotes han vivido el celibato con paz profunda. Otros lo han experimentado como lucha constante. Algunos han perseverado en medio de esa lucha. Otros han concluido que no podían sostenerlo. La pregunta entonces no es si el celibato es exigente. Lo es. Siempre lo ha sido. La pregunta es si la cultura actual proporciona los apoyos simbólicos, comunitarios y espirituales necesarios para sostenerlo. Porque el sacerdote del pasado no vivía aislado. Era figura social reconocida. Tenía un marco cultural que respaldaba su identidad. Hoy, en muchas sociedades occidentales, ese marco se ha debilitado. El sacerdote ya no es automáticamente autoridad moral. No es figura central de la comunidad.
En algunos contextos, incluso es objeto de sospecha. Ese desplazamiento cultural cambia la experiencia interior del ministerio. En ese escenario, Ravagnani no solo enfrentaba preguntas personales. También estaba inserto en una transformación eclesial más amplia. Una iglesia que busca dialogar con el mundo digital. Una iglesia que intenta acercarse a las nuevas generaciones. Una iglesia que, al mismo tiempo, enfrenta tensiones internas sobre liturgia, pastoral e identidad. En este contexto, el equilibrio es delicado. Si el sacerdote se adapta demasiado al lenguaje cultural, corre el riesgo de diluir el signo. Si se mantiene rígido, puede volverse incomprensible para su generación. Ravagnani fue visto por muchos como puente entre tradición y modernidad. Pero ser puente implica tensión constante. Estar en medio nunca es cómodo. Y cuando esa tensión se prolonga, la pregunta sobre la identidad se vuelve inevitable. ¿Soy principalmente comunicador? ¿Soy líder juvenil? ¿Soy sacerdote sacramental? Cuando las categorías comienzan a superponerse sin armonía, la conciencia exige claridad. Quizás la renuncia no fue un acto de ruptura, sino un intento de recuperar coherencia interior. Pero esa coherencia tiene un costo. Porque el sacerdocio no se desactiva como una membresía. El carácter sacramental permanece, incluso cuando el ejercicio público cesa. Ese dato teológico introduce una dimensión aún más profunda. No se trata solo de dejar una función. Se trata de vivir con una marca espiritual permanente mientras se transita otro camino. Y esa realidad convierte la decisión en algo mucho más complejo de lo que parece en titulares digitales. El caso Ravagnani no puede reducirse a una narrativa simplista de crisis personal ni a una acusación de falta de fidelidad. Ambas lecturas serían superficiales. Lo que emerge es una pregunta más amplia sobre la sostenibilidad del modelo sacerdotal en una cultura que privilegia la autoexpresión y la flexibilidad identitaria. La Iglesia sostiene que la vocación es llamada divina, no construcción autónoma. La cultura contemporánea sostiene que la identidad es proyecto personal, en constante redefinición. Cuando esas dos visiones se encuentran en una misma persona, el conflicto no siempre es visible desde fuera. Pero por dentro puede ser intenso. Y así, la historia de un sacerdote joven que decide dejar el ministerio comienza a revelar algo más que una decisión individual. Empieza a mostrar el punto exacto donde tradición y modernidad chocan en la conciencia concreta de un hombre. Y ese choque no termina con una carta de renuncia. Apenas comienza allí. Hay un momento en toda vocación en el que la pregunta deja de ser ¿qué hago? Y se convierte en ¿quién soy? En el sacerdocio, esa pregunta no es retórica. Es ontológica. Porque el sacerdote no simplemente desempeña un papel. Según la teología católica, ha sido configurado sacramentalmente con Cristo cabeza y pastor. Esa configuración no depende del estado de ánimo. No fluctúa con las etapas emocionales. No se intensifica cuando todo va bien ni desaparece cuando llegan las dudas. Permanece. Y sin embargo, la experiencia subjetiva de esa configuración puede cambiar. En la tradición espiritual cristiana existe una categoría muy antigua, la noche oscura. Un periodo en el que la vida espiritual pierde consolaciones sensibles. Donde la oración parece seca. Donde la misión se vuelve pesada. Donde el sentido no siempre es evidente. Muchos santos atravesaron ese desierto. La diferencia es que, históricamente, la noche oscura se interpretaba como parte del camino. No como señal automática de que debía abandonarse la vocación, sino como purificación interior. Pero en el mundo contemporáneo, el sufrimiento prolongado tiende a interpretarse como desalineación personal. Si algo genera tensión constante, se entiende que no es el camino adecuado. Ahí está el punto delicado. ¿Toda crisis es señal de que debe cambiarse de rumbo? ¿O algunas crisis son precisamente el lugar donde la vocación se profundiza? No hay respuestas universales. Cada conciencia tiene su historia.
Pero cuando se analiza un caso como el de Alberto Ravagnani, la cuestión no es únicamente individual. Es también cultural. Porque la cultura actual tiene una dificultad evidente con los compromisos irreversibles. El matrimonio para siempre. La vida consagrada para siempre. La fidelidad en medio de sequedad. La palabra para siempre pesa. Y el sacerdocio católico está construido sobre esa palabra. Cuando un joven de 23 años se postra en el suelo durante la ordenación, no promete intentarlo mientras se sienta pleno. Promete fidelidad. Promete entrega. Promete obediencia. Promete vivir el celibato por el reino. Son palabras densas. Y esas palabras no fueron pronunciadas a la ligera. Ravagnani no improvisó su vocación. No fue una decisión impulsiva. Fue un proceso discernido, acompañado, aprobado por la Iglesia. Hubo evaluación. Hubo formación. Hubo comunidad. Por eso su renuncia no puede leerse como simple error juvenil. Fue más bien un proceso de reconsideración. En varias de sus declaraciones dejó claro que no renegaba de su pasado sacerdotal. No hablaba con resentimiento. No se presentaba como víctima de una institución opresiva. Más bien transmitía la idea de que su camino había cambiado. Pero cuando el camino cambia en una vocación que se presenta como definitiva, el debate inevitablemente se abre. Porque el sacerdocio no se fundamenta solo en afinidad emocional con el estilo de vida. Se fundamenta en una llamada que la Iglesia reconoce como divina. Entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Puede la Iglesia equivocarse al discernir una vocación? ¿Puede una llamada auténtica transformarse en otra cosa con el paso del tiempo? La tradición católica sostiene que la vocación es don gratuito de Dios. Pero también reconoce la libertad humana. Y en esa interacción entre gracia y libertad se juega la historia concreta de cada sacerdote. En el caso de Ravagnani, hay otro elemento que amplifica el significado simbólico de su decisión: su visibilidad. No era un sacerdote anónimo en una parroquia remota. Era una figura pública. Un referente juvenil. Un rostro asociado a una forma renovada de presencia eclesial. Cuando alguien así renuncia, el impacto no es solo pastoral. Es narrativo. Envía un mensaje implícito. Y ese mensaje puede ser interpretado de múltiples maneras. Algunos lo verán como acto de honestidad. Otros como signo de fragilidad institucional. Otros como síntoma de crisis estructural. Pero más allá de interpretaciones externas, hay un elemento central que no puede ignorarse: la Eucaristía. La misa no es una actividad más del sacerdote. Es el centro absoluto de su identidad ministerial. Es el lugar donde su configuración con Cristo se expresa de forma más radical. Si la celebración eucarística deja de ser experimentada como corazón vibrante y se convierte en una práctica que no logra integrar la propia interioridad, la crisis adquiere una dimensión profunda. No porque la liturgia dependa del estado de ánimo del celebrante. La validez sacramental no fluctúa con la emoción. Pero la experiencia personal sí. Aquí se abre un tema que atraviesa la Iglesia contemporánea: la tensión entre pastoral y sacramento. En algunos ambientes, el énfasis ha sido puesto en la cercanía, el diálogo, la inclusión, la presencia en el mundo digital. En otros, el énfasis se mantiene en la centralidad litúrgica y la identidad sacramental fuerte. Cuando estas dimensiones se desbalancean, el sacerdote puede sentirse dividido. Si se vuelca demasiado hacia la comunicación, corre el riesgo de diluir el misterio. Si se concentra exclusivamente en el rito, puede sentirse desconectado de la realidad cultural que lo rodea. Ser sacerdote hoy implica habitar esa tensión. Y no todos la viven del mismo modo. El caso Ravagnani revela que la síntesis no siempre es sencilla. Porque el mundo digital ofrece reconocimiento inmediato. La liturgia, en cambio, exige silencio, repetición, humildad. No ofrece métricas visibles. No genera aplausos.
no se mide en seguidores. La cultura de la inmediatez y la lógica sacramental no funcionan bajo los mismos parámetros. Y cuando un sacerdote se convierte en figura pública, la tentación de definir su identidad por la respuesta externa puede volverse sutil pero real. No es acusación. Es una observación cultural. En este sentido, la renuncia de Ravagnani obliga a formular una pregunta más amplia. ¿Está la Iglesia formando sacerdotes capaces de integrar profundidad sacramental y cultura contemporánea sin fractura interior? Porque el problema no es la presencia en redes. Tampoco el diálogo con jóvenes. El problema surge cuando la identidad se fragmenta. El sacerdote no puede ser solo influencer religioso. Tampoco puede ser solo funcionario litúrgico. Debe ser signo visible de lo invisible. Y sostener ese signo en una cultura que sospecha de lo sagrado requiere una fortaleza espiritual excepcional. Tal vez la renuncia no sea únicamente el desenlace de un proceso personal. Tal vez sea la manifestación visible de una tensión que muchos otros viven en silencio. Seminaristas que dudan. Sacerdotes jóvenes que se preguntan si podrán sostener el compromiso por décadas. Hombres que aman la fe pero sienten el peso de una cultura que no comprende su entrega. La historia de Ravagnani, entonces, deja de ser solo biografía. Se convierte en espejo. Un espejo incómodo, porque refleja preguntas que no siempre se expresan públicamente. Y esas preguntas no se resuelven con titulares ni con juicios rápidos. Exigen reflexión. Exigen profundidad. Exigen volver al centro mismo de lo que significa ser sacerdote en el siglo XXI. Cuando se analiza una renuncia sacerdotal en el siglo XXI, el riesgo es caer en extremos. O convertirla en escándalo. O diluirla en una narrativa romántica de seguir el propio corazón. Ninguna de las dos lecturas alcanza la profundidad del problema. Porque el sacerdocio no es simplemente un camino espiritual entre otros. En la comprensión católica, es participación en el único sacerdocio de Cristo. Es mediación. Es alter Christus. No como metáfora, sino como realidad sacramental. Eso significa que la crisis de un sacerdote no es solo psicológica ni meramente sociológica. Es también eclesiológica. Afecta a la Iglesia. En las últimas décadas, la Iglesia ha atravesado transformaciones profundas. Escándalos, pérdida de credibilidad institucional, secularización acelerada en Europa, disminución de vocaciones, cambios culturales vertiginosos. En ese contexto, el sacerdote ya no se mueve en un entorno que naturalmente refuerza su identidad. Antes, la sociedad misma confirmaba su rol. Hoy, muchas veces lo cuestiona. Y cuando el entorno cultural deja de sostener simbólicamente una vocación, el peso recae casi exclusivamente en la convicción interior. Aquí aparece otra dimensión clave, la formación. Está la formación sacerdotal preparando para resistir no solo tentaciones morales, sino también crisis de sentido prolongadas? Porque el desafío actual no es únicamente vivir el celibato. Es vivirlo en una cultura hipererotizada. No es solo celebrar la misa. Es hacerlo en una sociedad que ha perdido el lenguaje del sacrificio. No es solo predicar. Es hacerlo en medio del relativismo radical. El sacerdote contemporáneo vive en una tensión constante entre trascendencia y cultura líquida. Y en ese escenario, cada renuncia visible se convierte en interrogante colectivo. No se trata de señalar a Alberto Ravagnani como causa de nada. Sería injusto. Pero su decisión funciona como catalizador de una conversación más amplia. ¿Qué está ocurriendo con el modelo sacerdotal en Occidente? En algunas regiones del mundo, las vocaciones crecen. En otras, disminuyen drásticamente. No es fenómeno uniforme. Pero donde el secularismo es más fuerte, el sacerdocio enfrenta mayor fragilidad estructural. La cultura contemporánea promueve la autorrealización individual como valor supremo. El sacerdocio, en cambio, implica descentramiento radical.
No se ordena a uno para construirse a sí mismo, sino para entregarse. Y esa lógica contracultural exige fundamentos sólidos. Si la vocación se apoya demasiado en entusiasmo inicial, puede desmoronarse cuando ese entusiasmo se agota. Si se apoya solo en disciplina externa, puede volverse carga pesada. Necesita raíces más profundas. En este punto, la cuestión ya no es solo Ravagnani. Es la relación entre institución y persona. Algunos argumentarán que la Iglesia debería flexibilizar disciplinas para evitar pérdidas vocacionales. Otros sostendrán que precisamente la radicalidad es lo que da sentido al sacerdocio. La tensión no es nueva. A lo largo de la historia, el sacerdocio ha atravesado reformas, crisis y renovaciones. Ha sobrevivido a persecuciones, cismas, guerras, decadencias morales internas. Pero cada época tiene su forma particular de crisis. La nuestra no es tanto persecución externa como erosión simbólica. La pérdida del sentido de lo sagrado. Si la cultura deja de comprender el valor del sacrificio, el celibato se vuelve absurdo. Si se pierde la noción de trascendencia, la liturgia parece repetición vacía. Si todo se mide por eficacia inmediata, la fidelidad silenciosa pierde atractivo. Y aquí emerge un punto crucial. Tal vez la pregunta no sea solo por qué algunos sacerdotes renuncian. Tal vez la pregunta sea si la Iglesia está logrando transmitir la grandeza del misterio que custodia. Porque el sacerdocio no se sostiene únicamente por disciplina. Se sostiene por convicción profunda de que lo que ocurre en el altar es real. Si esa convicción se debilita, el resto tambalea. En el caso de Ravagnani, su proceso fue presentado como búsqueda de autenticidad. Y la autenticidad es valor legítimo. Pero en la tradición cristiana, la autenticidad no siempre coincide con comodidad emocional. Cristo mismo habló de cruz. La fidelidad, en la historia cristiana, ha sido muchas veces heroica. Eso no significa que toda crisis deba resolverse con permanencia forzada. La Iglesia reconoce procesos de dispensa. Reconoce la complejidad humana. No absolutiza la resistencia ciega. Pero tampoco trivializa el compromiso. Y ahí está el equilibrio difícil. Ni condena automática. Ni banalización. La renuncia de un sacerdote joven, mediáticamente visible, obliga a preguntarse si estamos ante casos aislados o ante síntomas de algo estructural. Algunos dirán que es simplemente una historia personal. Y en parte lo es. Cada conciencia tiene su recorrido único. Pero cuando múltiples casos similares emergen en contextos culturales semejantes, el análisis deja de ser anecdótico. Se convierte en diagnóstico cultural. La modernidad tardía tiene dificultad con lo definitivo. El lenguaje mismo ha cambiado. Se habla de procesos, de etapas, de redefiniciones constantes. La identidad se percibe como construcción flexible. Pero el cristianismo introduce una categoría distinta, alianza. La alianza implica permanencia incluso cuando las circunstancias cambian. El sacerdote, en cierto modo, vive una forma particular de alianza. No matrimonial, pero real. Con la Iglesia. Con su comunidad. Con el altar. Cuando esa alianza se rompe en el ejercicio ministerial, no es solo una transición profesional. Es una herida simbólica. No necesariamente una herida moral. Pero sí simbólica. Y las heridas simbólicas afectan la percepción colectiva del sacerdocio. Sin embargo, hay un peligro en sobredimensionar un caso individual hasta convertirlo en prueba absoluta de decadencia. La Iglesia continúa ordenando sacerdotes. Continúa celebrando sacramentos. Continúa sosteniendo comunidades. Miles de sacerdotes permanecen fieles en silencio, lejos de cámaras y redes sociales. La historia no se reduce a una renuncia. Pero tampoco puede ignorarse lo que esa renuncia revela. Porque cada historia concreta es punto de encuentro entre libertad humana y misterio divino.
Y cuando una vocación se redefine, nos obliga a mirar más allá de la superficie. Nos obliga a preguntarnos qué significa, hoy, en medio de esta cultura cambiante, pronunciar palabras como entrega, sacrificio y para siempre. Palabras que antes parecían naturales. Palabras que hoy exigen explicación. Tal vez la pregunta más honesta no sea si Alberto Ravagnani hizo lo correcto o lo incorrecto. Tal vez la pregunta más honesta sea otra. ¿Qué revela su historia sobre nosotros? Porque cada época proyecta sus tensiones más profundas en las decisiones de quienes ocupan lugares simbólicos. Y el sacerdote, quiera o no, es un símbolo. Símbolo de lo sagrado. Símbolo de lo definitivo. Símbolo de una entrega que apunta más allá del mundo visible. Cuando un símbolo se redefine, algo en el imaginario colectivo también se mueve. La renuncia de un sacerdote joven y visible interpela especialmente a otra generación, la de quienes están discerniendo hoy su vocación. Seminaristas que observan. Jóvenes que sienten inquietud sacerdotal. Hombres que se preguntan si podrán sostener un compromiso radical en una cultura que ofrece múltiples alternativas. Para ellos, cada historia cuenta. Pero también cuenta la forma en que la Iglesia responde. Si la reacción es puramente condenatoria, se pierde la dimensión humana. Si es completamente indiferente, se trivializa el compromiso. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha aprendido a caminar entre misericordia y verdad. Entre comprensión y exigencia. Entre acompañamiento y fidelidad doctrinal. Ese equilibrio no siempre es fácil. En el caso Ravagnani, muchos encontraron un tono respetuoso en su proceso. No hubo ruptura violenta. No hubo ataque frontal a la institución. No hubo militancia contra el sacerdocio. Eso también es significativo. Porque muestra que la crisis no siempre nace de rebeldía ideológica. A veces nace de fragilidad humana. De preguntas no resueltas. De tensiones prolongadas. Y reconocer esa dimensión no debilita a la Iglesia. La humaniza. Sin embargo, humanizar no significa relativizar. El sacerdocio sigue siendo, en la comprensión católica, un don extraordinario. No un rol intercambiable. No una etapa transitoria. El carácter sacramental permanece. La marca espiritual no se borra. Ese dato introduce una dimensión misteriosa en toda renuncia. Aunque el ejercicio ministerial cese, algo permanece inscrito en el alma. Y eso recuerda que la vocación no es simplemente proyecto humano. Es encuentro con gracia. Quizás, entonces, la historia de Ravagnani no deba leerse como fracaso ni como traición. Tampoco como modelo. Debe leerse como interrogación. Interrogación sobre la formación. Interrogación sobre la cultura. Interrogación sobre el modo en que la Iglesia transmite el sentido del sacrificio y la alegría profunda que puede nacer de él. Porque el cristianismo no promete ausencia de lucha. Promete sentido en medio de ella. Si el sentido se oscurece, la lucha se vuelve insoportable. Aquí aparece un punto decisivo. La Iglesia del futuro no podrá sostenerse solo por estructuras. Necesitará sacerdotes profundamente convencidos del misterio que celebran. Hombres que no dependan del aplauso cultural para perseverar. Que no midan su identidad por métricas digitales. Que encuentren en el silencio del altar una certeza más fuerte que cualquier reconocimiento externo. Pero también necesitará comunidades capaces de sostener a sus pastores. De acompañarlos. De no idealizarlos hasta volverlos inalcanzables, ni deshumanizarlos hasta convertirlos en funcionarios. El sacerdote no es ángel. No es superhombre. Es hombre consagrado. Y esa humanidad concreta implica límites. Quizás uno de los aprendizajes más importantes de esta historia sea recordar que las vocaciones necesitan raíces profundas. No solo entusiasmo inicial. Necesitan silencio interior. Necesitan dirección espiritual sólida.
Necesitan comunidad real, no solo seguidores virtuales. Porque la visibilidad puede amplificar el reconocimiento, pero no siempre fortalece el alma. En última instancia, la pregunta que queda suspendida no es solamente ¿por qué un sacerdote dejó el ministerio? La pregunta más profunda es esta. ¿Estamos comprendiendo verdaderamente la radicalidad de lo que significa ser sacerdote hoy? En una cultura que relativiza lo permanente, el sacerdocio es signo de permanencia. En una cultura que exalta la autoafirmación, el sacerdocio es signo de descentramiento. En una cultura que teme al sacrificio, el sacerdocio lo coloca en el centro. Eso lo vuelve incómodo. Pero también lo vuelve necesario. Tal vez la historia de Alberto Ravagnani no sea la historia de una caída. Tal vez sea el reflejo de una época que exige redescubrir el corazón del ministerio sacerdotal. Porque si el sacerdocio pierde su misterio, se vuelve incomprensible. Y si se vuelve incomprensible, se vuelve insostenible. La Iglesia ha atravesado siglos de crisis. Ha visto sacerdotes caer y santos levantarse. Ha vivido reformas dolorosas y renovaciones inesperadas. No es la primera vez que enfrenta preguntas difíciles. Pero cada generación debe responderlas de nuevo. Hoy, en medio de redes sociales, secularización y cambios culturales acelerados, la pregunta permanece abierta. ¿Qué significa entregar la vida para siempre? Y mientras esa pregunta siga resonando, la historia de un sacerdote que decidió renunciar no será simplemente un episodio aislado. Será un espejo. Un espejo que nos obliga a mirar no solo la decisión de un hombre, sino el estado de nuestra propia comprensión del compromiso, de la fidelidad y del misterio. Porque, al final, la cuestión no es solo por qué alguien se fue. La cuestión es si todavía entendemos lo que significa quedarse.